una modesta proposición para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles al público. Jonathan Swift, Dublín, Irlanda, 1729. Es un asunto melancólico para quienes pasean por esta gran ciudad o viajan por el campo, ver las calles, los caminos y las puertas de las cabañas atestados de mendigos del sexo femenino, seguidos de 3, 4 o 6 niños, todos en harapos e importunando a cada viajero por una limosna. Esas madres, en vez de hallarse en condiciones de trabajar para ganarse la vida honestamente, se ven obligadas a perder su tiempo en la vagancia, mendigando el sustento de sus desvalidos infantes, quienes apenas crecen, se hacen ladrones por falta de trabajo, o abandonan su querido país natal para luchar por el pretendiente en España, o se venden a sí mismo en los Barbados. Creo que todos los partidos están de acuerdo en que este número prodigioso de niños en los brazos, sobre las espaldas o en los talones de sus madres y frecuentemente de sus padres, resulta en el deplorable estado actual del reino un perjuicio adicional muy grande y por lo tanto, quien quiera que encontrase un método razonable, económico y fácil para hacer de ellos miembros cabales y útiles del Estado, merecería tanto agradecimiento del público como para tener instalada su estatua como protector de la nación. Pero mi intención está muy lejos de limitarse a proveer solamente por los niños de los mendigos declarados. Es de alcance mucho mayor y tendrá en cuenta el número total de infantes de cierta edad nacidos de padres que de hecho son tan poco capaces de mantenerlos como los que solicitan nuestra caridad en las calles. Por mi parte, habiendo volcado mis pensamientos durante muchos años sobre este importante asunto y sopesado maduradamente los diversos planes de otros proyectistas, siempre los he encontrado groseramente equivocados en su cálculo. Es cierto que un niño recién nacido puede ser mantenido durante un año solar por la leche materna y poco alimento más, a lo sumo por un valor no mayor de 2 chelines o su equivalente en mendrugos, que la madre puede conseguir ciertamente mediante su legítima ocupación de mendigar, y es exactamente al año de edad que yo propongo que nos ocupemos de ellos, de manera tal que en lugar de constituir una carga para sus padres o la parroquia, o de carecer de comida y vestido por el resto de sus vidas, contribuirán por el contrario a la alimentación y en parte a la vestimenta de muchos miles. Hay además otra gran ventaja en mi plan, que evitará esos abortos voluntarios y esa práctica horrenda, cielos, demasiado frecuente entre nosotros, de mujeres que asesinan a sus hijos bastardos, sacrificando a los pobres bebés inocentes. No sé si más por evitar los gastos que la vergüenza, lo cual arrancaría las lágrimas y la piedad del pecho más salvaje e inhumano. El número de almas en este reino se estima usualmente en 1,5 millones. De estas calculo que puede haber aproximadamente 200,000 parejas cuyas mujeres son fecundas. De ese número resto 30,000 parejas capaces de mantener a sus hijos, aunque entiendo que puede no haber tantas bajo las actuales angustias del reino, pero suponiéndolo así, quedarán 170,000 parideras. Resto nuevamente 50,000 por las mujeres que abortan o cuyos hijos mueren por accidente o enfermedad antes de cumplir el año. Quedan solo 120,000 hijos de padres pobres nacidos anualmente. La cuestión es entonces cómo se educará y sostendrá a esta cantidad, lo cual, como ya he dicho, es completamente imposible en el actual estado de cosas mediante los métodos hasta ahora propuestos, porque no podemos emplearlos ni en la artesanía, ni en la agricultura, ni construimos casas, quiero decir en el campo, ni cultivamos la tierra. Raramente pueden ganarse la vida mediante el robo antes de los 6 años, excepto cuando
están precozmente dotados, aunque confieso que aprenden los rudimentos mucho antes, época durante la cual solo pueden considerarse aficionados, según me ha informado un caballero del condado de Cavan, quien me aseguró que nunca supo de más de 1 o 2 casos bajo la edad de 6, ni siquiera en una parte del reino tan renombrada por la más pronta competencia en ese arte. Me aseguran nuestros comerciantes que un muchacho o muchacha no es mercancía vendible antes de los 12 años, e incluso cuando llegan a esta edad no producirán más de 3 libras o 3 libras y media corona como máximo en la transacción, lo que ni siquiera puede compensar a los padres o al reino el gasto en nutrición y harapos, que habrá sido al menos de 4 veces ese valor. Propondré ahora, por lo tanto humildemente, mis propias reflexiones, que espero no se prestarán a la menor objeción. Me ha asegurado un americano muy entendido que conozco en Londres que un tierno niño sano y bien criado constituye al año de edad el alimento más delicioso, nutritivo y saludable, ya sea estofado, asado, al horno o hervido, y no dudo que servirá igualmente en un fricasé o en un ragout. Ofrezco por lo tanto humildemente a la consideración del público que de los 120,000 niños ya calculados, 20,000 se reserven para la reproducción, de los cuales solo una cuarta parte serán machos, lo que es más de lo que permitimos a las ovejas, las vacas y los puercos. Y mi razón es que esos niños raramente son frutos del matrimonio, una circunstancia no muy estimada por nuestros salvajes. En consecuencia, un macho será suficiente para servir a 4 hembras, de manera que los 100,000 restantes pueden, al año de edad, ser ofrecidos en venta a las personas de calidad y fortuna del reino, aconsejando siempre a las madres que los amamanten copiosamente durante el mismo mes, a fin de ponerlos regordetes y mantecosos para una buena mesa. Un niño llenará 2 fuentes en una comida para los amigos, y cuando la familia cene sola, el cuarto delantero o trasero constituirá un plato razonable y sazonado con un poco de pimienta o de sal. Después de hervirlo, resultará muy bueno hasta el cuarto día, especialmente en invierno. He calculado que como término medio, un niño recién nacido pesará 12 libras, y en un año solar, si es tolerablemente criado, alcanzará las 28. Concedo que este manjar resultará algo costoso y será por lo tanto muy apropiado para terratenientes, quienes, como ya han devorado a la mayoría de los padres, parecen acreditar los mejores derechos sobre los hijos. Todo el año habrá carne de infante, pero más abundantemente en marzo y un poco antes o después, pues nos informa un grave autor, eminente médico francés, que siendo el pescado una dieta prolífica en los países católicos romanos, nacen mucho más niños aproximadamente 9 meses después de Cuaresma que en cualquier otra estación. En consecuencia, contando un año después de Cuaresma, los mercados estarán más abarrotados que de costumbre, porque el número de niños papistas es por lo menos 3-1 en este reino, y entonces esto traerá otra ventaja colateral, al disminuir el número de papistas entre nosotros. Yo he calculado el costo de crianza de un hijo de mendigo, entre lo que incluyo a todos los cabañeros, a los jornaleros y a 4/5 de los campesinos, en unos 2 chelines por año, harapos incluidos, y creo que ningún caballero se quejaría de pagar 10 chelines por el cuerpo de un buen niño gordo, del cual, como he dicho, sacará 4 fuentes de excelente carne nutritiva, cuando solo tenga a algún amigo o a su propia familia a comer con él. De este modo, el hacendado aprenderá a ser un buen terrateniente y se hará popular entre los arrendatarios, y la madre tendrá 8 chelines de ganancia limpia y quedará en condiciones de trabajar hasta que produzca otro niño.
Quienes sean más ahorrativos, como debo confesar que requieren los tiempos, pueden desollar el cuerpo. Con la piel artificiosamente preparada, se podrán hacer admirables guantes para damas y botas de verano para caballeros elegantes. En nuestra ciudad de Dublín, los mataderos para este propósito pueden establecerse en sus zonas más convenientes y podemos estar seguros de que carniceros no faltarán, aunque más bien recomiendo comprar los niños vivos y adobarlos mientras aún están tibios del cuchillo, como hacemos para asar los cerdos. Una persona muy respetable, verdadera amante de su patria, cuyas virtudes estimo muchísimo, se entretuvo últimamente en discurrir sobre este asunto, con el fin de ofrecer un refinamiento de mi plan. Se le ocurrió que, puesto que muchos caballeros de este reino han terminado por exterminar sus siervos, la demanda de carne de venado podría ser bien satisfecha por los cuerpos de jóvenes mozos y doncellas, no mayores de 14 años ni menores de 12, ya que son tantos los que están a punto de morir de hambre en todo el país por falta de trabajo y de ayuda. De estos dispondrían sus padres, si estuvieran vivos, o de lo contrario sus parientes más cercanos. Pero con la debida consideración a tan excelente amigo y meritorio patriota, no puedo mostrarme de acuerdo con sus sentimientos, porque en lo que concierne a los machos, mi conocido americano me aseguró, con base a su frecuente experiencia, que la carne era generalmente correosa y magra, como la de nuestros escolares por el continuo ejercicio y su sabor desagradable, y cebarlos no justificaría el gasto. En cuanto a las mujeres, creo humildemente que constituiría una pérdida para el público, porque muy pronto serían fecundas, y además no es improbable que alguna gente escrupulosa fuera capaz de censurar semejante práctica, aunque por cierto muy injustamente, como un poco lindante con la crueldad, lo cual, confieso, ha sido siempre para mí la objeción más firme contra cualquier proyecto, por bien intencionado que estuviera. Pero a fin de justificar a mi amigo, él confesó que este expediente se lo metió en la cabeza el famoso Salmanazar, un nativo de la isla de Formosa, que llegó de allí a Londres hace más de 20 años y que conversando con él le contó que en su país, cuando una persona joven era condenada a muerte, el verdugo vendía el cadáver a personas de calidad como un bocado de los mejores, y que en su época el cuerpo de una rolliza muchacha de 15 años, que fue crucificada por un intento de envenenar al emperador, fue vendido al primer ministro del estado de su majestad imperial y a otros grandes mandarines de la corte, junto al patíbulo, por 400 coronas. Ni en efecto puedo negar que si el mismo uso se hiciera de varias jóvenes rollizas de esta ciudad, que sin tener 4 peniques de fortuna no pueden andar si no es en coche, y aparecen en el teatro y las reuniones con exóticos atavíos que nunca pagarán, el reino no estaría peor. Algunas personas de espíritu agorero están muy preocupadas por la gran cantidad de pobres que están viejos, enfermos o inválidos, y me han pedido que dedique mi talento a encontrar el medio de desembarazar a la nación de un estorbo tan gravoso. Pero este asunto no me aflige en absoluto, porque es muy sabido que esa gente se está muriendo y pudriendo cada día por el frío y el hambre, la inmundicia y los piojos, tan rápidamente como se puede razonablemente esperar. Y en cuanto a los trabajadores jóvenes, están en una situación igualmente prometedora. No pueden conseguir trabajo y desfallecen de hambre, hasta tal punto que si alguna vez son tomados para un trabajo común, no tienen fuerza para cumplirlo, y entonces el país y ellos mismos son felizmente librados de los males futuros. He divagado excesivamente, de manera que volveré al tema. Me parece que las ventajas de la proposición que he enunciado son obvias y muchas, así como de la mayor importancia. En primer lugar, como ya he observado, disminuiría grandemente el número de papistas que nos invaden anualmente, que son los principales engendradores de la nación y nuestros enemigos más peligrosos, y que se quedan en el país con el propósito de entregar el reino al pretendiente, esperando
esperando sacar ventaja de la ausencia de tantos buenos protestantes, quienes han preferido abandonar el país antes que quedarse en él pagando diezmos contra su conciencia a un cura episcopal. Segundo, los más pobres arrendatarios poseerán algo de valor que la ley podrá hacer embargable y que les ayudará a pagar su renta al terrateniente, habiendo sido confiscados ya su ganado y cereales, y siendo el dinero algo desconocido para ellos. Tercero, puesto que la manutención de 100,000 niños de 2 años para arriba no se puede calcular en menos de 10 chelines anuales por cada uno, el Tesoro Nacional se verá incrementado en 50,000 libras por año, sin contar el provecho del nuevo plato introducido en las mesas de todos los caballeros de fortuna del reino que tengan algún refinamiento en el gusto. Y el dinero circulará solo entre nosotros, ya que los bienes serán enteramente producidos y manufacturados por nosotros. Cuarto, las reproductoras constantes, además de ganar 8 chelines anuales por la venta de sus niños, se quitarán de encima la obligación de mantenerlos después del primer año. Quinto, este manjar atraerá una gran clientela a las tabernas, donde los venteros serán seguramente tan prudentes como para procurarse las mejores recetas para prepararlo a la perfección y consecuentemente ver sus casas frecuentadas por todos los distinguidos caballeros, quienes se precian con justicia de su conocimiento del buen comer, y un diestro cocinero que sepa cómo agradar a sus huéspedes se las ingeniará para hacerlo tan caro como a ellos les plazca. Sexto, esto constituirá un gran estímulo para el matrimonio, que todas las naciones sabias han alentado mediante recompensas o impuesto mediante leyes y penalidades. Aumentaría el cuidado y la ternura de las madres hacia sus hijos, al estar seguras de que los pobres niños tendrían una colocación de por vida, provista de algún modo por el público, y que les daría una ganancia anual en vez de gastos. Pronto veríamos una honesta emulación entre las mujeres casadas para mostrar cuál de ellas lleva al mercado al niño más gordo. Los hombres atenderían a sus esposas durante el embarazo, tanto como atienden ahora a sus yeguas, sus vacas o sus puercas cuando están por parir, y no las amenazarían con golpearlas o patearlas, práctica tan frecuente, por temor a un aborto. Muchas otras ventajas podrían enumerarse. Por ejemplo, la adición de algunas miles de reses a nuestra exportación de carne en barricas, la difusión de la carne de puerco y el progreso en el arte de hacer buen tocino, del que tanto carecemos ahora a causa de la gran destrucción de cerdos, demasiado frecuentes en nuestras mesas, que no pueden compararse en gusto o magnificencia con un niño de 1 año, gordo y bien desarrollado, que hará un papel considerable en el banquete de un alcalde o en cualquier convite público. Pero siendo adicto a la brevedad, omito esta y muchas otras ventajas. Suponiendo que 1,000 familias de esta ciudad serían compradoras habituales de carne de niño, además de otras que la comerían en celebraciones, especialmente casamientos y bautismos, calculo que en Dublín se colocarían anualmente cerca de 20,000 cuerpos, y en el resto del reino, donde probablemente se venderán algo más barato, las restantes 80,000. No se me ocurre ningún reparo que pueda oponerse razonablemente contra esta proposición, a menos que se aduzca que la población del reino se vería muy disminuida. Esto lo reconozco francamente, y fue de hecho mi principal motivo para ofrecerla al mundo. Deseo que el lector observe que he calculado mi remedio para este único y particular reino de Irlanda, y no para cualquier otro que haya existido, exista o pueda existir sobre la tierra. Por consiguiente, que ningún hombre me hable de otros expedientes de crear impuestos para nuestros desocupados a 5 chelines por libra, de no usar ropas ni mobiliario que no sean producidos por nosotros, de rechazar completamente los materiales e instrumentos que fomenten el lujo exótico, de curar el derroche de engreimiento, vanidad, holgazanería y juego en nuestras mujeres, de introducir una vena de parsimonia
economía, prudencia y templanza, de aprender a amar a nuestro país, en lo cual nos diferenciamos hasta de los lapones y los habitantes de Tupinambú, de abandonar nuestras animosidades y facciones, de no actuar más como los judíos, que se mataban entre ellos mientras su ciudad era tomada, de cuidarnos un poco de no vender nuestro país y nuestra conciencia por nada, de enseñar a los terratenientes a tener aunque sea un poco de compasión de sus arrendatarios, de imponer en fin un espíritu de honestidad, industria y cuidado en nuestros comerciantes, quienes si hoy tomáramos la decisión de no comprar otras mercancías que las nacionales, inmediatamente se unirían para trampearnos en el precio, la medida y la calidad, y a quienes por mucho que se insistiera, no se les podría arrancar una sola oferta de comercio honrado. Por consiguiente, repito, que ningún hombre me hable de esos y parecidos expedientes, hasta que no tenga por lo menos un atisbo de esperanza de que se hará alguna vez un intento sano y sincero de ponerlos en práctica. Pero en lo que a mí concierne, habiéndome fatigado durante muchos años ofreciendo ideas vanas, ociosas y visionarias, y al final completamente sin esperanza de éxito, di afortunadamente con este proyecto, que por ser totalmente novedoso, tiene algo de sólido y real. Trae además poco gasto y pocos problemas, está completamente a nuestro alcance y no nos pone en peligro de desagradar a Inglaterra, porque esta clase de mercancía no soportará la exportación, ya que la carne es de una consistencia demasiado tierna para admitir una permanencia prolongada en sal, aunque quizá yo podría mencionar un país que se alegraría de devorar toda nuestra nación aún sin ella. Después de todo, no me siento tan violentamente ligado a mi propia opinión como para rechazar cualquier plan propuesto por hombres sabios que fuera hallado igualmente inocente, barato, cómodo y eficaz. Pero antes de que alguna cosa de ese tipo sea propuesta en contradicción con mi plan, deseo que el autor o los autores consideren seriamente dos puntos. Primero, tal como están las cosas, cómo se las arreglarán para encontrar ropas y alimentos para 100,000 bocas y espaldas inútiles. Y segundo, ya que hay en este reino alrededor de 1,000,000 de criaturas de forma humana, cuyos gastos de subsistencia reunidos las dejaría debiendo 2,000,000 de libras esterlinas, añadiendo los que son mendigos profesionales al grueso de campesinos, cabañeros y peones, con sus esposas e hijos, que son mendigos de hecho, yo deseo que esos políticos que no gusten de mi propuesta y sean tan atrevidos como para intentar una contestación, pregunten primero a los padres de esos mortales si hoy no creen que habría sido una gran felicidad para ellos haber sido vendidos como alimento al año de edad de la manera que yo recomiendo, y de ese modo haberse evitado un escenario perpetuo de infortunios como el que han atravesado desde entonces por la opresión de los terratenientes, la imposibilidad de pagar la renta sin dinero, la falta de sustento y de casa y vestido para protegerse de las inclemencias del tiempo, y la más inevitable expectativa de legar parecidas o mayores miserias a sus descendientes para siempre. Declaro con toda la sinceridad de mi corazón que no tengo el menor interés personal en esforzarme por promover esta obra necesaria y que no me impulsa otro motivo que el bien público de mi patria, desarrollando nuestro comercio, cuidando de los niños, aliviando al pobre y dando algún placer al rico. No tengo hijos por los que pueda proponerme obtener un solo penique. El más joven tiene 9 años y mi mujer ya no es fecunda. No te olvides de darle like al video y de suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!